Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si les parece, vamos dando comienzo, por favor. Pues buenas tardes, yo soy Belén Carreño, soy corresponsal de la agencia de noticias de Reuters aquí en España. Ante todo, muchísimas gracias a la organización por contar conmigo. La verdad que, bueno, es una mesa de lujo con dos personajes de lujo. Hemos tenido un telonero excepcional. El telonero nos ha robado un poco de temas, que a lo mejor alguna vez la música va a parecer similar, pero bueno, vamos a intentar que suene un poco diferente. La verdad que no necesitan presentación. Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, y José Ignacio Gori-Golzarri, presidente de CaixaBank. La verdad que hoy es un día que es como un caramelo en dulce para un periodista económico poder entrevistar a dos personas como vosotros, porque se están cayendo los mercados. Un crash como este y poder entrevistar a dos personas de este nivel, bueno, pues la verdad que es el sueño de todo periodista y espero que no se convierta en la pesadilla de ninguno de vosotros, pero a lo mejor un poquito sí. Esperemos que no soñéis conmigo esta noche. La verdad que ya teníamos bastantes elementos de incertidumbre en el mercado y en la economía. Hoy se ha introducido uno más, la variante sudafricana. Va a ser inevitable citarla a lo largo de la conversación, pero a ver si nos podéis ir conduciendo un poco, ¿no?, hacia estas incertidumbres que en parte nacen también de la dificultad para medir con datos con los que conocíamos los economistas, con el libro, como dicen a veces, de lo que está sucediendo, ¿no? A veces la economía real, algunas intervenciones que ha habido en la mesa anterior han sido súper interesantes para tener una idea mucho más cercana. Y bueno, intentaremos ir desentrañando cómo vemos desde los mercados financieros, cómo ven ustedes, y cómo esto se puede aterrizar en la economía real, que es lo que preocupa a los empresarios y a los ciudadanos. Les digo rápidamente cómo va a ser la sesión. Vamos un poquito apurados de tiempo. Ya me disculpo por anticipado si les tengo que interrumpir en alguna ocasión para que intentemos ser más ágiles. Ambos harán una breve exposición inicial, un poco de cómo ven la situación, esta vez en España, que es lo bueno, que nuestro telonero era muy internacional y ahora ya llegamos un poco las bandas del rock locales a situarnos y aterrizarnos aquí. Una breve intervención por parte de los dos. Haré unas pequeñas preguntas a ver si logramos generar algo de conversación y después tienen ustedes la oportunidad, unos 10 minutos finales, pues de hacer alguna pregunta desde el público que agradeceremos. Así que ya, sin más dilación, por favor, señor Hernández Cos, gracias. Muchísimas gracias, Belén, y muchas gracias a Ana por la invitación una vez más. Un auténtico placer estar aquí. Bueno, efectivamente, me voy a referir a la economía española, cómo vemos desde el Banco de España la situación en este momento, que creo que puede ser un buen complemento a la presentación que hizo previamente el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, quizá hay que empezar contextualizando dónde estamos y claramente hay que lanzar un mensaje de optimismo, en el sentido de que si hubiéramos tenido esta misma conversación, de hecho la tuvimos, no aquí, sino en Barcelona, hace un año, pues claramente la situación ha mejorado, ¿no? Yo creo que esto es algo que no podemos olvidar, ¿no? El proceso de vacunación, que, como decía también el vicepresidente Guindos, ha sido particularmente rápido en el caso de España, pues ha facilitado que las expectativas hayan mejorado, y no solamente las expectativas, sino el propio crecimiento económico, ¿no? La economía española cayó de una manera muy abrupta el año pasado, de una manera más abrupta incluso que otros países europeos. A partir del segundo trimestre de este año estamos observando tasas de crecimiento positivas, que también se confirmaron en el tercero, y nuestro escenario central de crecimiento para los próximos años pues sigue siendo de una recuperación gradual de esos ritmos de evolución del PIB. Algún matiz interesante que hay que subrayar y que tenemos todos en la cabeza. El primero es que todavía, es verdad, con ese tono de optimismo, pero todavía estamos muy por debajo del nivel previo a la crisis, ¿no? En el caso de la economía española, así como en el caso del área del euro, el PIB en el tercer trimestre ya se situó en un 0,5% por debajo del nivel previo a la crisis. En nuestro caso estamos todavía 6,6 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis. Es cierto, por otro lado, en un tono más positivo, que el empleo, la evolución del empleo, está siendo particularmente positiva en esta recuperación, ¿no? Luego podemos hablar sobre ello, Belén, si quieres. No me voy a extender en este caso, pero, por ejemplo, la afiliación efectiva, ya tenemos datos hasta octubre, tenemos incluso datos diarios correspondientes al mes de noviembre, pues ya hemos recuperado, digamos, los niveles previos a la crisis, incluso controlando por aquellos trabajadores que todavía se encuentran en expedientes de regulación temporal de empleo.
Bien, ese es el escenario central, un escenario de recuperación gradual en los próximos años, en los próximos trimestres de los próximos años. Quizá lo más importante es subrayar las incertidumbres. Y las incertidumbres no todas van en la misma dirección, es decir, hay algunos riesgos que en el caso de que se materializaran efectivamente podrían llevar a escenarios menos benignos, pero otros también podrían llevar a escenarios más positivos. El primero, sin duda, tiene que ver, lo mencionabas, Belén, en tu introducción, con la pandemia. Todas las previsiones macroeconómicas están hechas ahora mismo sobre la base de que la crisis sanitaria está finalizada. Y bueno, en la medida en que esto no se cumpla, y bueno, pues hemos tenido un toque de atención esta mañana con la nueva variante sudafricana, que no somos evidentemente capaces ahora mismo de evaluar cómo de relevante y de peligrosa va a ser, pero simplemente es un toque de atención de que efectivamente este es un riesgo que está ahí y que evidentemente en el caso de que se materializara una evolución más negativa de la pandemia de la que ahora estamos asumiendo, pues afectaría lógicamente al crecimiento económico. Decía el vicepresidente Guindos, y es absolutamente cierto, que es verdad que las economías se han ido adaptando de una manera mejor a las distintas olas de la pandemia, ¿no? Y esto es importante subrayarlo. También es verdad que, por supuesto, efectos negativos sobre el crecimiento económico que se acumulan en efectos previos, pues también pueden generar un grado de daño estructural más grande. Este es el primer aspecto que quería subrayar. El segundo tiene que ver con el consumo. Aquí hay una enorme incertidumbre sobre un aspecto muy particular de esta crisis, y es que en esta crisis las familias han ahorrado por motivos forzosos, es decir, no por los motivos habituales precautorios por el que las familias ahorran en tiempos de crisis, sino como consecuencia simplemente de que no han podido salir en algunos momentos de sus casas. Se ha ahorrado una cantidad bastante importante, de que en el caso español nosotros estimamos en el Banco de España de más de 6 puntos de PIB. Bien, casi todas las previsiones macroeconómicas, incluidas las del Banco de España, están hechas sobre la base de que este ahorro acumulado solo, digamos, se desahorra y aporta al consumo de una manera muy reducida. Esencialmente porque sabemos que ese ahorro se ha acumulado sobre todo en rentas altas, y las rentas altas tienen propensiones marginales a consumir bajas. Por lo tanto, pues pensamos que no va a ser un sostén del consumo tan importante como sería en otro caso, aunque lo que sí creo que es importante también subrayar es que puede ser un colchón para ante eventuales escenarios más negativos, poder utilizarse como para sostener el consumo. Tercer aspecto, fondos estructurales. Les doy una cifra, esto va a ser absolutamente fundamental para la economía española. Nuestras previsiones macroeconómicas, las que publicamos en septiembre, por ejemplo, incorporaban para el año que viene un uso de los fondos estructurales de 32.000 millones de euros, que aportaban prácticamente, de acuerdo con los multiplicadores que utilizamos fiscales, aportaban aproximadamente casi 2 puntos de PIB. Bueno, en la medida en que el uso de los fondos sea mayor o menor, pues evidentemente esto va a condicionar completamente el crecimiento económico. El mensaje evidentemente es que tienen que ser usados con la mayor agilidad posible y sobre todo también con el mejor destino posible, que permitan no solamente un efecto coyuntural sobre el crecimiento económico de corto plazo, sino también que permitan una transformación estructural de la economía y que se acompañen, como decimos siempre, de las reformas estructurales necesarias. Cuarto aspecto. Todas las previsiones macroeconómicas están hechas sobre la base de que el daño estructural de esta crisis sobre el tejido productivo es reducido. ¿De acuerdo? Sin embargo, realmente, hasta que no se eliminen completamente todos los apoyos fiscales en particular y también monetarios, no vamos a saber realmente cuál es el daño real que tiene el tejido productivo. Y, por supuesto, cuanto la crisis sea más persistente, ese daño también será más probable que sea más duradero. Otro elemento de incertidumbre que yo creo que hay que tener en cuenta. Dos aspectos, quinto y sexto punto, que son más relativos al sector exterior. El quinto, turismo. Sabemos que es absolutamente fundamental, ha surgido ya en las conversaciones de esta mañana y también incluso durante la comida. Banco de España, previsiones de este año están hechas sobre la base de que si el año pasado alcanzamos más o menos un nivel de llegadas de turistas de un 20% en relación con un año normal, tomando como año normal el año 2019, este año nos situaremos en alrededor del 50%, el año que viene por encima del 80%, ligeramente por encima del 80%, y solo alcanzaríamos el nivel previo a la crisis en el año 2023. Bueno, el grado de incertidumbre sobre estos supuestos es tremendo, ¿de acuerdo? No tenemos, desde luego, ningún tipo de información que nos haga ser ni más optimistas ni más pesimistas. Si hay una aceleración de la recuperación del turismo, pues evidentemente podríamos crecer más, y lo contrario sucedería si la llegada de turistas del año que viene fuera más negativo. Sexto aspecto, también relacionado con el sector exterior, que voy a ser muy breve porque también se ha tratado con intensidad en la sesión previa, tiene que ver con estos cuellos de botella con los que nos hemos encontrado,
que son la consecuencia de un repunte de la demanda muy fuerte tras las restricciones que vivimos el año pasado, también con una recomposición de la demanda. Lo que está pasando es que los consumidores y también las empresas están, digamos, necesitando consumo, sobre todo de bienes manufactureros. Los servicios, sin embargo, todavía están en muchas medidas muy restringidos, y esa recomposición, pues evidentemente la oferta no se ajusta con facilidad. Lo normal es esperar que esos cuellos de botella, pues evidentemente se vayan disipando, pero ¿cuál es la magnitud de esa velocidad de eliminación de los cuellos de botella? Pues también sobre los mismos existe una elevada incertidumbre. Y en último lugar, y voy a ser también muy breve, aunque luego por supuesto Belén lo podemos retomar, inflación. Bueno, que el mensaje que ha lanzado el vicepresidente Guindos de que el fenómeno de inflación que estamos viviendo tiene un componente transitorio muy importante es evidentemente ahora mismo nuestro escenario central. Dicho esto, para que esa transitoriedad de la inflación verdaderamente sea así, es muy importante qué es lo que sucede con la evolución salarial. ¿De acuerdo? Tenemos razones para pensar que en este caso, y sobre todo en comparación con episodios previos, por ejemplo, de hace una década, de repuntes inflacionistas, esa traslación a salarios podría ser significativamente más baja. Entre otras cosas porque los mecanismos de indexación automática que hoy existen en la negociación colectiva son significativamente más reducidos. Y les voy a dar un número que para mí es muy ilustrativo. Hace aproximadamente una década, el 80% de los convenios colectivos incluían una cláusula de salvaguarda automática con respecto a la inflación, que saben perfectamente cómo funcionaba. Si los salarios se habían fijado inicialmente en el 1%, la inflación acababa en el 5%, inmediatamente se compensaba por la desviación en enero del año siguiente. Bien, ese 80% hoy es el 17%. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto genera per se una menor persistencia. Eso no quiere decir que, evidentemente, en la negociación colectiva no se vayan a pedir incrementos salariales mayores, como ya estamos viendo en algunos sectores, pero en principio debe ser un argumento adicional, más allá de que, evidentemente, todavía estamos muy lejos de los niveles no solamente previos a la crisis, sino también de la tendencia previa a la crisis, que yo creo que es la ambición de política económica a la que debemos condicionar nuestras políticas económicas, que deberían hacer que, efectivamente, estos efectos de segunda ronda en esta ocasión fueran más bajos. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Goligolzarri, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y mucho más compartir mesa con el gobernador. Quiero empezar pidiendo disculpas por mi voz. La verdad es que tengo un trancazo, pero estoy testado varios días, o sea que tranquilidad, y también estoy vacunado. A la hora de hablar sobre cuál es la situación actual, bueno, me parece muy difícil complementar muchísimo lo que ha dicho el gobernador, porque creo que ha dado una visión muy global y desde mi punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo con él. Lo único que voy a intentar tal vez es complementar desde el punto de vista del sector financiero algunos aspectos que no has comentado. Decía el vicepresidente Guindos hace unos minutos que en lo que fue la salida de la crisis del año 2012 hubo dos componentes, el componente de la competitividad y el componente de la gran transformación del sistema bancario español. Tomando esa idea, lo primero que me gustaría resaltar es que yo creo que, por contraposición a lo que ocurrió en el año 2009, en el año 2010, la verdad es que esta crisis nos ha encontrado a los bancos, al sistema bancario español, en una situación muy diferente a la que tuvimos entonces. Realmente hoy estamos contando con unos bancos pues, mucho más provisionados, mucho más capitalizados, y tengo que decir también que las políticas del Banco Central Europeo han sido muy diferentes. Mientras que fueron muy restrictivas y se fragmentó el mercado financiero en el año 2009, 2010, 2011, este año pues realmente su provisión de liquidez es lo que ha permitido que los bancos y los bancos españoles, insisto, bien capitalizados y provisionados, hayan podido financiar a unas familias y unas empresas que lo necesitaban con urgencia. En ese sentido, yo creo que dentro de las medidas que se tomaron a raíz de la pandemia, hay dos elementos que afectan directamente al sistema financiero español y que me gustaría hacer una breve referencia. En primer lugar, las moratorias. Hubo una decisión por parte del Gobierno de generar unas moratorias legales, tanto de consumo como de hipotecario, que fueron extendidas por parte del sistema bancario
lo que se llamaron las moratorias, digamos, sectoriales, que fueron de 6 meses para el consumo y 12 meses para las hipotecas. Y hubo otro segundo elemento que yo creo que fue muy importante, que fue la puesta en funcionamiento de los préstamos parcialmente avalados por el ICO, que yo creo que fue un enorme éxito. La verdad es que la suma entre lo que fueron las moratorias y los préstamos parcialmente avalados por el ICO significó que el sistema bancario español en un año movilizó el 14% del PIB en términos de ayuda, tanto para los particulares como para las empresas. Y creo que eso es muy importante. Esa es la primera referencia que quería comentar. La segunda referencia, y yo estando totalmente de acuerdo con el gobernador sobre las grandes incógnitas que tenemos sobre ese ahorro embalsado, qué es lo que va a ocurrir, simplemente quería compartir con todos ustedes un poco lo más térmico que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo nosotros en estos momentos. Bueno, la impresión que yo tengo, y con todas y con todos los matices y todos los riesgos que, insisto, ha comentado el gobernador y en los cuales estoy muy de acuerdo, pero la verdad es que estamos, creo, desde el punto de vista de las variables que nosotros manejamos, estamos viviendo un momento de expansión económica clara. Nosotros estamos viendo una demanda en términos hipotecarios muy fuerte, estamos viendo una demanda en términos de consumo razonable, pero hay una variable que yo le doy muchísima importancia, que es la evolución de la facturación de las tarjetas de débito o de crédito, es decir, la facturación de las tarjetas en los comercios. Y este mes de octubre, si comparamos este mes de octubre con el mes de octubre del año 2019, el crecimiento ha sido del 20%. Y venimos de caídas del 40%. Yo creo que ese es otro factor ciertamente notable. Desde el punto de vista empresarial, sin embargo, y como consecuencia del fuerte crecimiento que tuvimos del crédito el año pasado por los ICOs a los que antes he hecho referencia, la demanda que estamos viendo es una demanda tenue, aunque es cierto que en estos meses parece que se está avivando, pero no sé si eso es como consecuencia de un efecto estacional. Pero en todo caso, sí creo que es importante decir que esta demanda de crédito en el mundo hipotecario y esta facturación de tarjetas parece que indica lo que todos pensamos y estamos viviendo y sintiendo, y es que la economía está en crecimiento con todos los matices que ha comentado el gobernador. Y finalmente, para terminar la visión, digamos, financiera, y hablando de la mora, que también se ha referido el gobernador, yo diría comentaría dos elementos. Yo creo, en primer lugar, que la banca española, la europea en general, teníamos realmente un horizonte pesimista sobre cómo iba a evolucionar la calidad del crédito. Hicimos fortísimas provisiones en su momento y ahora podemos hacer el análisis de cómo está evolucionando la mora. Y la verdad es que la mora está, en estos momentos, los impagos están teniendo unos niveles muy positivos, muchísimo mejor de lo que nosotros estábamos esperando. Yo aquí diferenciaría dos mundos, el mundo de los particulares y el mundo de las empresas. En el mundo de particulares ya se han vencido las moratorias, todas las moratorias ya se han vencido y por lo tanto los ciudadanos están pagando digamos, todas las cuotas en términos de hipotecario y consumo. Y creo que es importante compartir con todos ustedes que la verdad es que llevamos viendo que la mora, los impagos están situándose muy por debajo de lo que estábamos previendo. Eso yo creo que es una buena noticia. Respecto al mundo de las empresas, y lo comentaba el gobernador, la verdad es que aquí tenemos interrogantes e incógnitas. ¿Por qué? Pues porque realmente ha habido una extensión de las carencias en los préstamos ICO y, por lo tanto, tendremos la respuesta probablemente en abril-mayo del año que viene. Simplemente compartir un dato. El dato es que un tercio de los préstamos parcialmente avalados por el ICO ya hoy están en cuota total. Y en ese tercio, que lógicamente tenemos que pensar que seguro que es el de mejor calidad, pero en ese tercio no estamos teniendo mora. Y por último, y por aquello de añadir todavía más elementos de riesgo a lo que comentaba el gobernador, que ha comentado 6, yo diría que también seguramente la cuestión fiscal en España y la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda probablemente sería otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Nada más por mi parte.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchos melones tenemos abiertos, vamos a ver cómo los vamos priorizando. Yo diría, con todo este escenario de incertidumbres que nos han dibujado, que son muchísimas y muy numerosas, ¿se deberían de prolongar las ayudas tanto fiscales como monetarias, es decir, los programas expansivos por parte del BCE y también los programas, bueno, la verdad que es difícil expandir más el brazo fiscal que ha intentado desarrollar la Comisión Europea o los países europeos, aunque por ahora no está funcionando muy bien. Vamos por partes, vamos primero con el tema de las compras de activos o con la política monetaria. ¿Hay que prorrogar en esta situación de incertidumbre? Vamos a ver, el Banco Central Europeo tiene un objetivo, lo explicaba también antes el vicepresidente, que es de una inflación en el medio plazo del 2%, entendida esta de manera simétrica. Esta es la, digamos, gran modificación de la revisión estratégica que hicimos en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que publicamos en julio. Además, hay que tener en cuenta que en esa revisión de la estrategia que publicamos entonces se ponía un énfasis a las limitaciones que el límite inferior de los tipos de interés genera, a la asimetría que genera en la actuación de los bancos centrales, que básicamente lo que implica es que en contextos, digamos, en los que el Banco Central está sujeto a ese límite inferior, la política monetaria acomodaticia tiene que ser particularmente persistente, ¿de acuerdo? Bueno, esa es en la situación en la que nos encontramos, digamos, de una manera estructural. Esa es la revisión estratégica del Banco Central Europeo de entonces. Bien, luego tenemos la situación coyuntural derivada de la crisis, en el que, bueno, en primer lugar tenemos un programa que es el PEPP, el famoso programa pandémico, que desde el principio comunicamos que duraría hasta marzo del año que viene y siempre condicionado a la evolución de la crisis sanitaria, ¿no? La presidenta Lagarde, hoy mismo, pero también en el último Consejo de Gobierno, anticipó que con la información, y subrayo, que tenemos en ese momento y que teníamos en ese momento, pues podría efectivamente pensarse que el programa pandémico acabaría en marzo. Subrayo lo de con las condiciones, con el conocimiento de la información que tenemos hoy, porque, insisto, hoy mismo han aparecido incertidumbres, ¿no?, sobre cuál puede ser la evolución de la pandemia en el futuro. En cualquier caso, una vez finalizado el programa, vamos a suponer que en marzo, el programa pandémico, el resto de los instrumentos de política monetaria, sea el otro programa, el programa APP habitual, las condiciones, los programas de financiación a largo plazo de los bancos y, por supuesto, los tipos de interés, quedan sujetos a precisamente lograr de una manera sostenida esa inflación del 2%. ¿Qué podemos decir sobre esos instrumentos? Bueno, quizá el más fácil de explicar es el que tiene que ver con los tipos de interés, porque como consecuencia de la revisión de la estrategia de política monetaria hemos sido muy explícitos sobre cuándo, qué condiciones se tienen que dar para que el Banco Central Europeo realice su primer incremento de los tipos de interés, ¿de acuerdo? Y sabemos que son 3 condiciones. Los tipos de interés no aumentarán hasta que el Banco Central Europeo tenga una previsión hacia adelante a 18 meses que sea del 2%, superior al 2%. En segundo lugar, que la previsión a medio plazo, en temas 2, temas 3, se mantenga por encima del 2%. Y en tercer lugar, que además la inflación subyacente observada, ya no estamos hablando de previsiones, sino observada, sea consistente con esa convergencia hacia el 2%. Bueno, los mercados han estado anticipando, es verdad que hay que descontar las primas de riesgos que incorporan esas expectativas de evolución de los tipos de interés, durante los últimos meses incrementos de los tipos de interés en la segunda parte del año que viene y ahora incluso en el primer trimestre del año 2023. Bueno, desde mi perspectiva no se cumplen esas condiciones que acabo de decir y, por tanto, hay que decir que no cabe esperar incrementos de los tipos de interés en esos momentos. En cuanto al programa de compras, el programa de compra de activos, sabemos que está ligado también al propio lift-off, ¿no?, al primer incremento de los tipos de interés, porque hemos comunicado en ese forward guidance, esas orientaciones de política monetaria, que ese programa continuará hasta, bueno, prácticamente nunca hemos establecido un periodo corto antes del primer incremento de los tipos de interés, con lo cual, pues inmediatamente, cuál sea el volumen que necesitemos de ese nuevo programa, pues dependerá evidentemente de que sea suficiente, digamos, para alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo del 2% de una manera sostenida, ¿no? Y, por supuesto, en ese cóctel de medidas habrá que incorporar, en su caso, el papel de las denominadas TLTRO, por supuesto. Todo esto se puede resumir como un quizás, es decir,
es un wait and see, ¿no? Vamos a esperar y vamos a ver. O sea, traducido un poco que lo podamos entender, ¿veremos qué pasa en marzo? No. Vamos a ver. Yo creo que es importante subrayar que vamos a ver, yo he dicho muchas veces que en un momento de incertidumbre los policy makers lo que tenemos que dar es certidumbre. ¿De acuerdo? Y el grado de acomodación monetaria se va a mantener porque la recuperación no es todavía lo suficientemente sólida, en primer lugar, porque existen muchas incertidumbres como las que he señalado con anterioridad y porque además el riesgo en el medio plazo, ahora mismo todas las previsiones macroeconómicas, las expectativas de los mercados están por debajo de nuestro objetivo de inflación. O sea, todos los argumentos, digamos, van en la dirección del mantenimiento de los estímulos, ¿no? Y esto creo que es un punto muy importante precisamente para dotar de certidumbre a la política monetaria y a los agentes económicos. En paralelo, además, soy de los que piensa que los riesgos de una anticipación son mayores en este contexto en el que estamos viviendo que de una retirada más tardía de los distintos instrumentos de política monetaria. Muy bien. Esto es la pata que tenemos, que ya llevamos mucho tiempo, de política monetaria, y otra pata que es la política fiscal, que se ha desplegado, se ha hablado esta mañana de forma abundante de ello, un despliegue nunca visto, ¿no? Fiscal por parte de la Unión Europea, pero no vemos el dinero llegar. Yo no sé si lo ven ustedes. Aquí esta mañana se ha comentado que no se veía. No sé desde el punto de vista financiero si están notando ya de alguna forma movimiento por parte de los clientes y cómo se podría, no sé si tienen alguna forma de pedirle a la Administración, ¿no?, que agilice lo que está sucediendo para que todo este dinero que se ha preparado para dinamizar la economía española realmente empiece a circular. ¿Te refieres a los fondos? Sí, los fondos europeos? de recuperación. Bien, de acuerdo. Bueno, yo lo que creo es que sobre el tema de los fondos europeos, a mí me parece que lo que se habrá comentado esta mañana, que es un poco lo que creo que es el sentimiento general, estamos todos un poco a la expectativa, ¿no? Los fondos europeos estamos a la expectativa porque es un tema muy importante. No solo es importante porque nos va a permitir la transformación, si lo hacemos bien, la transformación de nuestra economía. Es la primera vez en mi vida profesional que tenemos la posibilidad de salir de una crisis con una transformación de nuestro modelo económico, pero es que además hay otro segundo elemento muy importante que se suele hacer menor referencia, y es que el momento estratégico es tremendamente relevante, porque esto está coincidiendo con una redefinición de las cadenas de fabricación en el mundo. Y por lo tanto, eso es una enorme oportunidad si lo sabemos aprovechar. Dicho eso, yo creo que lo que estamos es en el proceso de definición, o las administraciones están en el proceso de definición y afinamiento de las tuberías para que los fondos lleguen. Y respecto a esa llegada de los fondos, me gustaría hacer dos referencias. La primera, referida a un comentario que se ha hecho para una pregunta para el vicepresidente Guindos y que yo no puedo estar más de acuerdo. Realmente España es un país de pymes y, por lo tanto, la capacidad de transformación de los fondos europeos está muy ligada a que los fondos lleguen a las pymes. Y desde ese punto de vista yo soy muy insistente, y soy muy insistente porque las grandes empresas pues tienen las capacidades, la experiencia para definir proyectos que seguro son muy transformadores y que como consecuencia de eso traccionan a pequeñas y medianas empresas en un número importante en términos absolutos, pero muy pequeño en términos relativos. Y por lo tanto a mí me parece que todo lo que sea una definición con poco peso burocrático y con una información muy clara para que esos fondos lleguen a las pymes, pues me parece que todo eso va en la dirección correcta. Y desde ese punto de vista, yo suelo insistir y sigo insistiendo que yo creo que la banca puede y debe jugar un papel muy importante en esa distribución. Y podemos jugar un papel muy importante por varias razones. ¿Se les ha pedido que lo hagan? No, estamos en el proceso de ofrecerlos. Pero tampoco os habéis ofrecido todavía, esto es un presente continuo. No. Bueno, yo me puedo encartelar, pero quiero decir que nos hemos ofrecido y nos estamos ofreciendo, que es lógico. Quiero decir, las distintas administraciones, lógicamente, están definiendo los procesos y nosotros estamos transmitiendo la idea, el mensaje de que estaríamos encantados de poder agilizar todo lo que son los procesos de llegada de estos fondos a las pymes.
E insisto, porque creo que tenemos una serie de elementos que hacen que sea muy bueno para la economía del país, para las familias y para las empresas de nuestro país. En primer lugar, tenemos una gran capacidad de movilización de fondos, antes lo he comentado. En un año movilizamos el 14% del PIB. En segundo lugar, tenemos capilaridad. ¿Y por qué no les han llamado todavía? El teléfono lo tienen, seguro. Eso es una pregunta que, como usted sabe perfectamente, Una no me autocuestión, corresponde a es mí. decir, ¿por qué se cuestionaría usted por qué no están implicados todavía por parte de la Administración dentro de este proceso? Porque está en proceso de definición. Y como están en proceso de definición, pues hasta que no lo definan, que lógicamente es un tema complejo, porque cada vez que hablamos aquí de los 75.000 millones, tenemos que ser muy conscientes de que esto técnicamente es complicadísimo. Técnicamente es complicadísimo y, por lo tanto, a mí, más que las prisas, lo que me parece es que hagamos bien las cosas. Pero bueno, quería volver, ¿por qué pienso que la banca puede jugar un papel? Como he comentado anteriormente, por nuestra capacidad de movilización y por la capilaridad. No se puede llegar a las pymes sin tener una enorme capilaridad. Y, en tercer lugar, porque creo que tenemos el criterio y el conocimiento suficiente como para discernir entre las empresas que son sostenibles y las que no lo son. Y eso me parece muy importante subrayar. Así las cosas, parece complicado que estos 32.000 millones que comentaba usted que esperaban que estuvieran en la economía para el año que viene realmente estén en marcha. No sé si lo veis realista. Prácticamente es Navidad, con lo cual ya creo que muchas empresas estamos dando el año por cerrado, ¿no? Ya es enero. ¿Puede cumplirse estas expectativas? Yo realmente no tengo la información para decir si se puede cumplir, ¿no? Yo, quizás, si me permitís, aquí hay distintos trade-offs, ¿no? Yo sería más partidario de ir lento pero seguro, ¿no? Es decir, de hacer una buena selección de los proyectos, aunque eso ralentice en alguna medida el proceso, ¿no? de uso de los fondos, que permita una selección adecuada de precisamente aquellos que sean transformadores, que permita también, que es algo que venimos enfatizando mucho desde el Banco de España, que se acompañen de las reformas estructurales adecuadas, antes que, digamos, una urgencia en el gasto que nos lleve a un despilfarro, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la obsesión tiene que ser el buen uso de los fondos, por supuesto también maximizar el uso de los mismos, ¿no? Pero voy a poner quizá más el énfasis en lo primero casi que en lo segundo, ¿no? Porque lo demás pues supongo que lo podríamos distribuir en el tiempo, pero lo primero, lo que malgastemos, luego será ya imposible transformarlo en un uso estructural, de gasto estructural. Sí. Ha mencionado el gobernador las reformas. Este era el tema favorito de su predecesor, la reforma laboral. Usted habla un poco menos, pero también habla. Me gustaría que los dos nos dijerais un poco, estos fondos están, creo que todos lo sabemos, ¿no? Están acompañados por una serie de objetivos que se tienen que ir cumpliendo para desenvolver. Por ahora parece que hemos, bueno, pues básicamente España ha presentado un poco los deberes ya hechos de los de este año 2021 y ahora viene ya el examen gordo, la selectividad del 22, ¿no? ¿Cuáles serían para vosotros los retos así más importantes, la priorización y qué no puede faltar en este programa de reformas para que España sí que esté preparada para esta vez hacer la reconversión que decía el señor Goyri-Golzarri? Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo que la identificación de los problemas que están incluida en el programa español es la adecuada. Aquí lo importante, una vez que los tenemos identificados, es la sustancia, el contenido, los detalles de esas reformas, ¿no? Y esto es evidentemente lo que todavía no sabemos, ¿no? Pero que España tiene un problema de baja productividad y que esto tiene que ver con, digamos, que no tenemos mucha capacidad de innovación, que nuestro mercado de trabajo es disfuncional, sobre todo como consecuencia de la temporalidad que genera efectos negativos sobre la productividad, que nuestro tamaño empresarial, como ha surgido también antes, es excesivamente reducido y que, digamos, incluso el entorno empresarial no es lo suficientemente promotor del emprendimiento, que nuestro sistema educativo y sistema de formación tiene algunos déficits importantes que también provocan
digamos, esa baja productividad, por un lado, que nuestra tasa de paro es más, en el caso del funcionamiento del mercado de trabajo, más allá de lo que he dicho de la temporalidad, tenemos un paro más elevado y además de mayor larga duración que en otros países. Bueno, todos esos problemas estructurales están bien definidos, están bien detallados. Yo no haría un ranking de los mismos. Creo que básicamente lo que hay que poner es a la tarea de detallar cuál es el contenido de las reformas que están detrás de esos objetivos. Y en ese detallar, la música que está llegando, por ejemplo, bueno, hay mucho ruido con pensiones, aunque ya básicamente se ha aprobado lo más gordo, laboral, que es el siguiente. ¿La música que os llega suena bien? Bueno, me vas a permitir que no frivolice sobre la música. O sea, yo lo que quiero es la partitura completa. Entonces, cuando tenga la partitura completa, pues efectivamente me podré pronunciar, ¿no? Yo creo que quizá el mejor ejemplo es el de las pensiones, ¿no? Hasta que no tengamos una visión completa sobre cuáles son todos los, digamos, detalles de la reforma de pensiones. Ahora mismo lo que sabemos, lo que está en el Parlamento, es una reforma de pensiones que básicamente lo que hace es, por una parte, eliminar el factor de sostenibilidad y, por otro lado, volver a la indexación con los precios, ¿no? Esto sabemos, de acuerdo con las estimaciones, está aquí Ángel de la Fuente, que ha realizado muchas de estas estimaciones, pero también Banco de España, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto podría suponer entre 4,5 y 5 puntos de mayor gasto público en pensiones en el futuro. Entonces, evidentemente, esto ahora nos queda el otro lado de la balanza, que es que va a permitir equilibrar, cubrir ese mayor gasto y bueno, ahí tenemos algunas piezas que son de momento insuficientes, ¿no?, para cubrir ese gap, como son, bueno, pues los incentivos a la jubilación retrasada, la penalización de las jubilaciones anticipadas por un lado, un incremento de cotizaciones por otro, pero evidentemente necesitamos tener la totalidad, ¿no?, de las medidas para hacer una valoración adecuada de las mismas. Usted como banquero sí se puede permitir hacer una lista de deseos. A ver si nos dice el de los Reyes Magos el número 1 de reformas. Pues uno que no suele estar todos los días en los periódicos, la reforma de la educación. A mí me parece que cuando uno analiza desde el punto de vista estratégico cuáles son las debilidades para el bienestar de los ciudadanos mirando hacia el futuro, yo creo que pasa necesariamente por un análisis objetivo de cuál es nuestra situación en el mercado de trabajo. Y no desde el punto de vista de la reforma laboral, sino desde el punto de vista de las habilidades de los ciudadanos confrontadas con los requerimientos de habilidades por parte del mercado de trabajo. Y yo creo que este es un tema muy serio. Realmente, cuando uno analiza y llega a la conclusión de que hay un 30% de la población joven española que no ha terminado la formación secundaria, o que tenemos un 11% de chicos entre 19 y 24 años, que es medio millón de personas, que ni estudian ni trabajan, o que pensemos que un tercio de nuestros desempleados llevan más de 12 meses en el desempleo, cuando pensamos que hay un desacople extraordinario entre las habilidades que requiere el mercado de trabajo ya hoy y las habilidades que tienen nuestros ciudadanos, y cuando uno piensa en el futuro, en el cual este desacople, como no tomemos medidas muy contundentes, va a ser extraordinario e inmanejable, pues creo que es evidente que nos estamos enfrentando al reto, en mi opinión, más bonito, más apasionante y más cohesionador que tenemos en la sociedad española. Porque en la sociedad española la desigualdad no es como en la anglosajona. El origen no es como el anglosajón, el origen es en un 80% el desempleo. Y aquí tenemos un reto extraordinario. Y tenemos un reto extraordinario en términos no solo de los jóvenes, que siempre se habla de los jóvenes, y por supuesto que sí. Tenemos un reto extraordinario de incorporación de habilidades a lo largo de toda la vida profesional de las personas. Eso es un reto fenomenal. Y a mí me parece que focalizarnos ahí, y podríamos hablar de la formación profesional, etcétera, focalizarnos ahí es importante. Eso interpela a las administraciones, por supuesto que sí, pero se interpela a todos e interpela también a las empresas. Y desde ese punto de vista yo creo que las empresas privadas tenemos que tener un rol pues mucho más proactivo. Tenemos que ser mucho más activos en el mundo de la formación dual, como lo son las empresas centroeuropeas. Por eso, a la hora de focalizar mis prioridades y con una visión estratégica, que comprendo que políticamente es muy compleja, pero como ciudadano lo tengo clarísimo. La prioridad la pondría ahí. Muy bien. Les tengo que preguntar por la inflación porque tengo una función social como periodista y si no me echarían del trabajo. Aunque hemos hablado mucho en la mesa, el señor de Guindos, bueno, hablaba de una inflación media de la zona del euro
España es un yonki de la inflación, lo ha sido toda la vida, somos adictos a los precios y, bueno, pues quizás tenemos una tendencia diferente a otros países de la zona del euro, que además en este caso tiene otros orígenes, que son el precio de la energía, que es especialmente relevante en España y no tanto en otros países. ¿De verdad es transitorio? ¿Tenemos elementos dentro de esa incertidumbre que estábamos elaborando para pensar que no va a haber segunda vuelta, cuando además, bueno, tenemos un recién estrenado índice de pensiones que va a vincular las pensiones con la inflación, tenemos unos salarios públicos que se acaban de aprobar también con una subida, no por encima de la inflación, pero bueno, una subida para el año que viene? ¿Es de verdad realista pensar que en España, en el caso de España, no en la zona del euro, esta inflación es transitoria y no se va a quedar? Bueno, es que creo que los argumentos son los mismos para el caso del área del euro y si queréis los volvemos a repasar. La energía no pesa tanto en otros países como en España. Efectivamente, si los números hablan por sí solos. La inflación en España en el último mes, 5,4%, de los cuales 4 puntos son, digamos… 5,4 gracias a la bajada de impuestos, si no hubiera sido 6,1, ¿no? Aproximadamente. Bueno, el 5,4% la observada, ¿no? No hagamos contrafactuales que no son tan sencillos de realizar, ¿no? Efectivamente, en el caso de la economía española, la subyacente está en el 1,4%. ¿De acuerdo? La subyacente, a los economistas le prestamos mucha atención porque precisamente en esa idea de la transitoriedad o no de la inflación nos proporciona, es el componente que mayor persistencia tiene, ¿no? Que mayores señales te da sobre el grado de persistencia, ¿no? Pero, insisto, los efectos base que he mencionado con anterioridad el señor de Guindos, el vicepresidente, para el caso del área del euro, existen, por supuesto, también para el caso de la economía española. Es además un efecto estadístico que se va a empezar a producir a partir de marzo del año que viene, ¿no? Y que va a desacelerar de una manera significativa la inflación. Los cuellos de botella, existe, lo he dicho antes, una enorme incertidumbre sobre su duración, pero lo normal es que la oferta acabe ajustándose también a la demanda, ¿no? Y además esa recomposición entre bienes manufactureros y bienes de servicios también se irá ajustando progresivamente, sobre todo una vez que se vayan abriendo las economías y logremos la normalización, por ejemplo, del turismo, que afecta tanto al sector servicios. El componente energético, miremos los mercados de futuros. Los mercados de futuros a día de hoy, o sea, los inversores que se están jugando su dinero sobre qué va a pasar mañana con el precio de la electricidad, del gas, etcétera, la curva tiene una pendiente negativa. Es decir, están anticipando precios más bajos en 1 año, 2 años de los que hoy tenemos. Es verdad que en el caso de los precios energéticos hay también un elemento estructural que va a estar aquí por quedarse durante un tiempo, que es el de la lucha contra el cambio climático. Que sabemos que las políticas de lucha contra el cambio climático, si se hacen adecuadamente, por ejemplo, a través de incrementos impositivos medioambientales, por ejemplo, pues van a generar un incremento, ¿no?, de los precios energéticos durante un tiempo, ¿no? Luego, además, Belén, hay que tener en cuenta que todos esos factores que han estado detrás de la baja inflación durante la última década no se han modificado de una manera sustancial. Es decir, el envejecimiento, la globalización, la digitalización, si acaso, el comercio electrónico, por ejemplo. Esto, si acaso, lo que estamos observando es que el papel que puede jugar a partir de este momento, como también fomentador de la competencia, puede ser muy elevado, ¿no? Por lo tanto, digamos, nuestro escenario ahora mismo central sigue siendo de que esto tiene un componente transitorio muy importante, que por supuesto, insisto, pues lo he dicho al principio, que esto acabe confirmándose como transitorio o no, el papel que juega la negociación salarial es muy importante. Y aquí, dejadme que vuelva a decir algo que he repetido en muchas ocasiones. Hay que entender que este incremento de la inflación, sobre todo el derivado de la energía, para España, aunque también para el área del euro, es lo que los economistas llamamos un deterioro de la relación real de intercambio, porque nosotros no producimos energía en general, la tenemos que importar del resto del mundo. Con lo cual, aquí no hay ganadores. Y lo único que podemos hacer es repartir la pérdida, ¿de acuerdo? Y en ese repartir la pérdida, lo que no puede suceder es que acabemos generando un círculo vicioso en el que los salarios intenten recuperar todo el poder adquisitivo perdido como consecuencia del incremento de los precios, que a su vez acabe trasladándose de nuevo a salarios, entremos en ese círculo vicioso. Yo creo que hay que hacer una especie de pacto de rentas en el que, por una parte, márgenes empresariales, por otra parte, salarios, una parte cubierta con déficit público para ayudar a los más vulnerables, que no es sino un traslado hacia el futuro de esa financiación, pues que permita precisamente capear este temporal, digamos, de incremento de la inflación, que no nos genere un problema de carácter más estructural hacia el futuro. Es decir, que
no nos tomemos esto como es exógeno, el shock es exógeno, pero que se convierta en solo temporal depende mucho también de la actitud de los agentes económicos, por supuesto. El señor Goyri-Golzarri, además de banquero, es economista. No sé cómo lo ve usted. Y si de paso nos puede hacer también, bueno, un repaso a esta disonancia cognitiva en la que estamos entrando con el tema del PIB y otros indicadores macro, en la cual vemos unas cifras, la economía real parece que nos habla de otras, y que nos hace estar en este estado también de confusión permanente, ¿no? Con si estamos creciendo, si no crecemos tanto. ¿Cómo lo ve? Bueno, la verdad es que yo soy economista, pero de secano, y al lado del gobernador no me gusta hablar de macroeconomía, porque él entiende mucho más que yo de esto, ¿no? No, vamos a ver, a mí, hablando de los niveles de incertidumbre y de las cuestiones de incertidumbre, no en España, sino en el mundo y la evolución de la inflación, sí me gustaría señalar una incertidumbre clarísima que tenemos, ¿no? Y es cómo se recomponen las cadenas de producción. Y esta es una incertidumbre porque ninguno hemos tenido experiencia pasada. Nadie puede predicarse de sí mismo con experiencia, porque nunca jamás hemos vivido una situación en la cual, digamos, se para la oferta y de repente le exigimos a la oferta, que por otra parte no le hemos dado demasiada flexibilidad en el pasado, ni hemos invertido demasiado en el pasado, le exigimos a la oferta que responda de una manera rápida. La capacidad de reconstruir esas rupturas de cadenas de valor, yo creo que es un elemento muy importante en el corto plazo. Pero también creo que es un elemento muy importante en el medio plazo, porque en los últimos años lo que hemos generado es un modelo que estaba basado en la deslocalización, estaba basado en un tránsito, digamos, de mercancías de forma extraordinariamente ágil y con unos almacenamientos en mínimos. Y probablemente este modelo va a cambiar y está cambiando. Lo decía anteriormente, yo creo que está cambiando y va a cambiar la reconfiguración de las cadenas de producción en el mundo y creo que es una oportunidad para ¿Estáis viendo clientes España. vuestros que se relocalizan? Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía estamos en el proceso de análisis. Pero hay elementos que desde luego son geoestratégicos incluso. Cuando uno analiza la concentración, el duopolio realmente que tenemos en microchips en el mundo es extraordinario. O cuando uno analiza el duopolio que tenemos en los servicios de navieras también es extraordinario. Y yo creo que toda esta recomposición como decía, de las cadenas de producción en el corto plazo va a hacer que tengamos más o menos persistencia en la inflación y en el medio plazo habrá un cambio y como todo cambio siempre pienso que los cambios lo que te generan son oportunidades. Solo si hay cambio se rompe el statu quo y solo si hay cambio tenemos oportunidades y para países como el nuestro en una situación de fondos europeos creo que hay que estar muy atentos a esta situación, ¿no? Pues sintiéndolo muchísimo, el señor gobernador se tiene que ir en breve, así que ya vamos a tener que ir cerrando y pasar el turno de preguntas. Como el señor gobernador se tiene que ir rápidamente, les pido por favor muchísima concisión en la pregunta, que realmente la tengan bien pensada. No sé si hay alguien por ahí con un micro. Sí, estoy pensando en las personas con micro. No sé si Ana o... Mientras encuentran el micro, les tengo que hacer una así como flash, una pregunta flash. ¿Qué nos parece el Linder de ministro de Finanzas alemán? ¿Nos va a venir bien? Me va a decir usted que estoy frivolizando otra vez, ya se lo veo en la mirada. No, pero ¿qué tal Alemania? O sea, con el acuerdo de gobierno, ¿cómo lo ven? Una valoración rápida, una flash. No tengo ninguna valoración que hacer. No En pueden esperar. arquitectura europea, que es un tema que le gusta mucho a usted, Fondo de Garantía de Depósitos, que forma parte del acuerdo. Yo espero que el nuevo gobierno alemán pues haga lo que tiene que hacer, que es defender lo que es necesario para la mejora de la gobernanza europea, que es por una parte avanzar en la unión fiscal con el establecer un mecanismo de estabilización macroeconómico de carácter permanente europeo, en segundo lugar culminar la unión bancaria con la creación de un fondo de garantía de depósitos común, y en tercer lugar, con profundizar en la unión de mercado de capitales. Yo como creo que eso es bueno para cada uno de los países miembros, es bueno para la Unión Europea, pues estoy seguro que acabarán defendiéndolo en algún momento. ¿Sí o no? ¿Bueno para los bancos? Siempre a los nuevos gobiernos hay que darle la bienvenida.
Muy bien. Tenemos... Es que me ha tocado con dos caballeros, de verdad, de la antigua usanza. Por favor, allí. Hola, buenas tardes. Yo, para cambiar un poco, ya antes al vicepresidente del Banco Central Europeo le he hecho una pregunta sobre la inflación. Hemos hablado mucho, intentaría cambiar de frente y buscar algo vinculado un poco al modelo productivo español, ¿no? Se habla mucho de que los fondos europeos son una oportunidad para redefinirlo, para cambiarlo, para modernizarlo. Ha habido un debate reciente o últimamente en España muy volcado en el cambio del modelo productivo. Ha habido incluso debate social sobre la excesiva dependencia del turismo de la economía española. El gobernador ha mencionado que la recuperación plena de ese sector en España le queda muchísimo, y supongo que aún no debe haber incorporado la variable sudafricana esta, que ahora nos va a complicar un poco más la temporada. Y un poco a lo que yo iba es hasta qué punto España debería plantearse, con los fondos de recuperación, recomponer un poco el mix de su economía. Es decir, que el peso, la dependencia de un monocultivo como el turístico, que además ha generado incluso movimientos sociales muy críticos, debería ponerse sobre la mesa, si es realmente una posibilidad, o estamos un poco condenados a recuperarnos con las mismas variables que en el pasado. Muchísimas gracias. Bueno, muy rápido. Gracias, Manel, por la pregunta. Vamos a ver, yo no soy partidario, digamos que no creo mucho en definir una estrategia de pesos de los sectores económicos. Yo lo que creo, o sea, la situación que tenemos hoy en términos de distribución sectorial tiene que ver con el capital humano, el capital tecnológico, el entorno empresarial que hemos creado, por supuesto también con algunos inputs que España tiene más que otros países, ¿no? Y todo eso metido en la coctelera da el resultado que da. Si uno quiere ir a una economía más diversificada, pues evidentemente lo que tiene que tocar es precisamente aquellos inputs que puede tocar y que además son necesarios tocar por lo que estábamos hablando antes, que tiene que ver con la educación y la formación, es decir, con el capital humano, que tiene que ver con la innovación, es decir, con el stock de capital tecnológico, que tiene que ver con la capacidad emprendedora, es decir, con el entorno empresarial, ¿no? Y eso también es, por supuesto, ligado al mercado de trabajo, etcétera. Es decir, los fondos europeos pueden servir, por supuesto, ¿no?, para invertir en determinadas cosas que pensamos que son adecuadas, digitalización, cambio climático, pero creo que lo que es absolutamente fundamental es que vayan acompañados de esas reformas estructurales en todos esos ámbitos para que luego el mercado acabe decidiendo, digamos, dónde quiere poner el peso, ¿no?, de las distintas actividades. Y evidentemente, si uno aumenta el capital humano de la economía, si uno aumenta el capital tecnológico de la economía, pues evidentemente acabará con un mix productivo distinto, más diversificado y probablemente también seguro de mayor futuro. Perdón un segundo. La siguiente persona que tenga la mano alzada para ir pasando el micrófono mientras contesta el señor Rodrigo Lozarri, por favor. Sí, es que yo muy en línea con lo que comenta el gobernador, pero a mí me gustaría fijar una idea. Vamos a ver, yo estoy convencido que los fondos europeos tienen, como hemos comentado, una capacidad transformacional realmente notable. Y se habla mucho de la inversión pública y privada y el mix de inversión pública o privada. Y yo, por supuesto, creo muchísimo en eso y creo absolutamente en eso. Pero no nos olvidemos de la figura del empresario. El empresario es el que cambia las reglas de juego. Y a mí me parece que esas personas que creen tanto en la planificación sectorial en el medio y largo plazo, yo siempre le pongo los mismos ejemplos. ¿A quién de nosotros, si hace 20 años nos preguntan dónde iban a estar las dos empresas con mayor crecimiento que tiene hoy en España, en qué sectores iban a estar? Si nos preguntan eso hace 20 años, creo que ninguno hubiéramos contestado en el sector textil, nadie hubiéramos contestado en el sector de distribución de alimentación. Y desde esa perspectiva, yo lo que creo, y por decirlo en palabras distintas, pero creo que en línea con lo que ha comentado el gobernador, a mí me parece que las administraciones lo que tienen que jugar es un papel extraordinario, y juegan un papel extraordinariamente importante, desarrollando un caldo de cultivo en términos de regulación y en términos de seguridad jurídica, que en definitiva lo que ayude es a los valores de la promoción y a la promoción de empresas, que en definitiva atraiga y desarrolle el talento.
porque estamos además en un mundo en que esa competencia por el talento, por los agentes creadores de riqueza, es una competencia global. Estamos compitiendo con el resto del mundo. Y por lo tanto, estando muy de acuerdo, y además soy un enfervorecido defensor del mix público-privado, no nos olvidemos que los que realmente crean riqueza, cambian las circunstancias, son los empresarios. Muy bien. Allí al fondo, por favor. Sí, el gobernador de COS, Alonso de Bloomberg. Para entender un poco mejor su posición sobre el futuro del PEP, usted subrayó que la previsión de término se basaba en las condiciones en aquel momento, que fue la reunión del Governing Council. Si le entiendo bien, eso significa de que el surgimiento de estos nuevos riesgos con el COVID, con la variante, ¿eso abre puertas a que hayan otras opciones para prevenir la fragmentación de los yields del riesgo país? Vamos a ver, dos comentarios, Alonso, sobre esto, ¿no? Que a ver si clarifico un poco. Vamos a ver, yo creo que es muy importante que en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos, seamos muy data-driven. Entonces, la presidenta Lagarde hace unas declaraciones en un momento determinado después del último Consejo de Gobierno, que hoy ha vuelto a repetir, en el que básicamente lo que dice, con la información que tenemos hoy, ¿de acuerdo?, pues efectivamente el programa pandémico podría acabar en marzo. Pero no nos olvidemos de la primera parte de la frase. Es un condicional, en definitiva. Y esto ha salido ya en varias conversaciones desde que hemos iniciado la anterior sesión, al menos, en que yo he estado también escuchando al vicepresidente, y ahora. Hoy ha surgido una nueva información que hay que tener en cuenta. El policymaker no puede obviar esa información. Entonces, esa incertidumbre que tenemos, pues significa que tenemos que estar muy pendiente de. Y luego, sobre la cuestión de la fragmentación. Vamos a ver, si algo hemos aprendido en el último año y medio, ¿qué novedad incorporaba el programa pandémico en relación con programas previos de compras de activos del Banco Central Europeo? Pues básicamente la flexibilidad en cómo hemos comprado en el tiempo y entre jurisdicciones, ¿vale? Y incluso entre activos. Esto ha generado muchísima eficacia, por ejemplo, en reducción de las primas de riesgo soberano, como por poner un ejemplo, y además ha sido muy eficiente. Simplemente con señalizar que íbamos a comprar de una manera flexible, a partir del tercer mes prácticamente hemos comprado de acuerdo con la capital key, porque no ha hecho falta. ¿De acuerdo? Entonces, a mí esa eficacia y esa eficiencia me parece que es algo que hay que preservar para el futuro. ¿Cómo la vamos a preservar o cómo deberíamos preservarla? Bueno, ya lo tenemos que discutir. Pero la flexibilidad, como consecuencia de esa valoración que creo que hacemos todos de su eficacia y de su eficiencia, es algo que creo que tiene que estar aquí para quedarse. Muy bien, pues ya tenemos que cerrar porque el señor gobernador se tiene que ir. Yo creo que hemos tenido aquí una visión bastante... la palabra optimista me parece demasiado, pero al menos positiva, en el sentido de que hemos visto que hay unas políticas que están ahora desplegadas que no estuvieron en 2007 y que están comprometidas, que creo que esto debería, bueno, pues estar tranquilizando un poco, ¿no?, al sector privado, y que por parte del sector financiero también parece que haber una disponibilidad que no sé si la había en 2007 tampoco, o más bien en 2006, digamos previa. Como ya no le voy a dejar el micro, me parece, porque estamos acabando. No, sí, le dejo, por supuesto, derecho a réplica. Yo veo mejor actitud, no sé, veo mejor actitud, pero bueno, esto obviamente es algo... Actitud cuando se tiene dinero es más fácil, ¿eh? Bueno, en 2006 había mucho dinero, no sé si había tanta actitud, porque luego salieron actitudes. Pero bueno, en cualquier caso, creo que para el sector empresarial, pues ambas actitudes son desde luego positivas, y así con esta nota nos quedamos. Muchísimas gracias a todos.